La plataforma agroalimentaria vinculada al Plan Territorial de Fomento de Ávila frena en seco. Así se ha decidido esta mañana tras la polémica surgida por la subvención concedida por la Junta a Avilagro. La intención es establecer un marco jurídico estable, según han explicado los sindicatos UGT y comisiones obreras presentes en la reunión de la mesa de trabajo. Buenas tardes, es miércoles 10 de marzo. Recordarán que días atrás el alcalde pedía a la Junta abrir las fronteras de la comunidad con Madrid de cara a Semana Santa, pero otro integrante de su partido no está de acuerdo con esas afirmaciones. El portavoz de Por Ávila en las Cortes pide una voz unánime en este sentido para salvar vidas. Pedro Pascual exige además controlar la movilidad. Ha sido claro en este sentido. Tenemos una falta de control de la movilidad. Sin ir más lejos y como ejemplo, señor Iciar, le puedo decir que en mi guardia de este sábado, todas las detenciones que he hecho yo en Ávila han sido, excepto una, a personas desplazadas de la Comunidad de Madrid. Tiene claro que aunque ahora la situación sea mejor, se repetirá lo ocurrido en Navidades si no hay ese control. A día de hoy la Junta sigue notificando una ralentización de los contagios con 6 positivos en las últimas horas, mientras no ha habido fallecimientos por COVID en lo que va de semana. Sumamos 3 días consecutivos sin decesos en Ávila. Un día en el que también miramos a la pandemia, pero desde el lado económico de mano del pequeño comercio. Tras un 2020 en el que las ventas del pequeño comercio cayeron en picado, en este inicio de año ni siquiera las rebajas han permitido cambiar esta tendencia. La tercera ola ha propiciado un descenso de entre el 15 y el 20% en su facturación respecto al mismo periodo del año anterior. Y en la provincia, un centenar de empresarios y autónomos impulsados desde COE, Candelera y El Raso se han concentrado en la Plaza del Castillo de esta localidad. Reclaman medidas eficaces y ayudas directas que palíen la mala situación que afrontan en sus negocios como consecuencia de la crisis sanitaria. Pero también del Valle del Tietar nos llega una importante reivindicación. En Arenas de San Pedro piden mayor seguridad en los juzgados para evitar que se repita lo ocurrido en Santa María la Real de Nieva. Elena Rodríguez. En los últimos meses han sido varios los altercados violentos que se han vivido en este juzgado de Arenas de San Pedro. Por ello, el juez decano ha puesto de manifiesto la situación al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con el fin de que se refuerce la seguridad en este órgano judicial. Y no falta la actualidad deportiva. En el Ávila Club de Básquet siguen adelante en una temporada difícil en todos los sentidos. Ya han tenido la alegría del regreso de los equipos que compiten en la Liga Autonómica y este sábado podrá asistir la Marea Verde a ver al primer equipo. De ello nos ha hablado el director deportivo de la entidad, Mauri Velayos. La Federación de Fútbol de Castilla y León ya ha anunciado que el 11 de abril se iniciará el calendario en las categorías que aún están paradas. Veremos quiénes participarán, aunque de momento en tiempo de deporte repasamos la actualidad de nuestros equipos más allá de Tercera División. Es la imagen de esta jornada de miércoles 10 de marzo, cielo despejado en un día en el que hemos rozado los 3 grados negativos en la capital y 7 bajo cero en la provincia, como es habitual en el puerto del Pico. Abrimos este tiempo de noticias y lo hacemos con la última hora de esta crisis sanitaria. Siguen sin producirse fallecimientos por coronavirus esta semana en Ávila, sumando así 3 días consecutivos sin muertes en el hospital, mientras en residencias de ancianos no se producen decesos desde el pasado 24 de febrero. En este miércoles la Junta notifica 6 nuevos positivos, mientras se mantienen en 7 los brotes activos con 30 personas afectadas. En este momento la tasa de incidencia acumulada es de 43 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y 16 a 7 días. En el hospital hay 29 personas ingresadas en planta y 4 en la UCI. No hay ningún aula en cuarentena en los centros educativos abulenses.
Se lo venimos contando durante esta semana, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están recibiendo en Ávila sus dosis contra el coronavirus. Les mostramos estas imágenes de cómo la Guardia Civil y sus agentes comienzan a dar los primeros pasos en su inmunidad. También en estos días se sigue vacunando a los mayores de 80 años, mientras el grupo de docentes será el próximo en ser llamado. Recordarán que días atrás el alcalde de Ávila pedía abrir las fronteras de nuestra comunidad con Madrid de cara a la Semana Santa, pero otro integrante de su partido no está de acuerdo con esa afirmación. En las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual ha pedido una voz unánime en ese sentido y además que se controle la movilidad. La pregunta de Pedro Pascual era simple. ¿Qué planes de desescalada tiene la Junta de Castilla y León prevista para los próximos meses? El procurador de Ávila exponía en el segundo turno de palabra que economía y sanidad van de la mano y pedía tenerlo en cuenta cuando se tomen decisiones que afectan a las familias, en concreto refiriéndose a la movilidad y el contacto social que apunta son determinantes en cuanto a los contagios. Lo vimos en verano, lo vimos en Navidad y, siento decirlo, lo veremos en Semana Santa. Si queremos controlar los contagios es muy importante aplicar criterios unánimes de todas las autonomías. De nada sirve que en unas comunidades haya cierre perimetral y en otras no. Y lo que es peor, que no se respete ese cierre perimetral o no se controle dicho cierre. Y ponía un ejemplo. En su guardia como médico del pasado sábado atendió a 13 personas en urgencias, ninguna por coronavirus, pero todas, salvo una, eran desplazadas de la Comunidad de Madrid. Evitar una cuarta onda está en nuestras manos, señor Igea, y está en sus manos. No ha lugar a debates sobre Semana Santa sí o Semana Santa no. Es elegir entre vivir o no vivir. Pedro Pascual reclama criterios unánimes para una desescalada coordinada, coherente y segura. A lo que Igea le respondía diciendo bienvenido, porque la Junta es lo que solicita. Pero el vicepresidente hacía alusión a la petición del alcalde de Ávila de levantar el cierre perimetral para permitir la llegada de madrileños. He oído algunas declaraciones un poco exóticas, ¿no?, sobre la necesidad de los madrileños de que vengan los madrileños en Semana Santa, algún representante de su partido. Pero no se preocupe, si no tiene usted un hueco en el suyo, yo le hago hueco en el mío. Y recalcaba Igea que la Junta siempre ha sido prudente. Y que le diga también a alguno de los miembros de su partido que esto no se trata de ver quién tiene la cabalgata más larga, ¿eh? Se trata de ver si conseguimos salir de aquí con el menor cantidad de muertos posible. Pues no han tardado en llegar las reacciones a esas palabras del portavoz de Por Ávila en las Cortes. El delegado del Gobierno en Castilla y León ha respondido a esa ausencia de controles que denuncia Pedro Pascual. A mí, sinceramente, lo que me sorprende es que una autoridad pública, un representante de la ciudadanía, ponga en tela de juicio la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, como digo, todas las semanas comunican a la Junta de Castilla y León un sinfín de denuncias por distintos motivos, incluidos también los cierres perimetrales que ha dictado el presidente de la comunidad autónoma. Por cierto que en la primera semana de marzo, según datos facilitados por la subdelegación de Gobierno, 60 personas fueron sancionadas en Ávila por no respetar el cierre perimetral. Con ello, ha sido la provincia con más sanciones de este tipo de toda la comunidad. Y ahora nos vamos hasta el Valle del Tiétar, una de las zonas limítrofes con Madrid que más notan el cierre de la comunidad vecina. En Candeleda, esta mañana, un centenar de empresarios y autónomos impulsados por COE Candeleda y El Raso se han concentrado en la Plaza del Castillo para reclamar medidas eficaces y ayudas directas que palíen la mala situación que afrontan en sus negocios como consecuencia de la crisis sanitaria. Además, solicitan la apertura con la capital de España, ya que aseguran muchos sectores como el turismo y la hostelería se están viendo gravemente afectados por este cierre, llevando incluso a algunos a bajar su persiana de forma definitiva. Una concentración pacífica que ha finalizado con la lectura de un manifiesto, recalcando que lo único que quieren es trabajar y que sus negocios sobrevivan. Apoyar a los empresarios e intentar pedir a las administraciones públicas su apoyo al máximo para que podamos cerrar los menos negocios posibles y podamos salir a flote. Son muchas las empresas que están desapareciendo, que se están viendo abocadas a tener que cerrar por la pandemia, por la falta de recursos, por la falta de ayuda. Creo que a esta población y a este gremio les están arruinando la vida. Aquí el 80% del turismo es de Madrid, entonces si Madrid no viene, pues andamos mal, desde luego.
y es que ya llevamos mucho tiempo ya. Porque nos están obligando a cerrar la mayoría de los negocios. Nosotros, por ejemplo, nos dedicamos al ocio nocturno y llevamos cerrados casi 6 meses, 5 meses y medio, sin ayudas y sin nada. Con más pesimismo que optimismo, pero bueno, estamos luchando y que se nos oiga un poco. Desde el sector del comercio en concreto ya dan por perdidas las rebajas. Comienzan a cambiar sus escaparates buscando que la primavera les permita remontar un año que quieren olvidar. Tras un 2020 en el que las ventas del pequeño comercio cayeron en picado, en este inicio de año ni siquiera las rebajas han permitido cambiar esta tendencia. Flojito, un poquito acorde con la situación. La cosa está tranquila, el consumo está muy lento. En especial la tercera ola de la pandemia ha propiciado un descenso de entre el 15 y el 20% de las ventas respecto al mismo periodo del año pasado, según aseguran desde la Federación de Comercio. Ni el cierre de centros comerciales les ha ayudado. Es casi al contrario, la gente entraba y decía, pero estáis abiertos, porque la gente oye en los medios de comunicación que está el centro comercial cerrado y se piensa pues a lo mejor que está todo cerrado. En este mes en el que se cumple el primer aniversario del inicio de la pandemia, desde la Federación definen este año. Para olvidar, para que pase pronto y que empecemos a coger un poquito de normalidad. Y solo ven una salida a la pésima situación. La próxima campaña sea decente, o por lo menos medio normal, que se puedan celebrar acontecimientos, comuniones, bodas, y eso nos salve un poco la campaña, que es lo que mueve mucho dinero. Denuncian también la inactividad de las administraciones. Los gobernantes no se dan cuenta de que Ávila se está muriendo. Ávila no tiene industria, solo tiene servicios, hostelería, comercio, y nos están dejando de la mano. Bueno, pues cuando vean todo cerrado, todo un solar, entonces ya se darán cuenta de que algo han hecho mal. Y auguran que muchos pequeños comercios se sumarán a los que ya han bajado la reja para siempre. Y un apunte vinculado precisamente a la mejora en el índice de contagios que ha llevado al Ayuntamiento a retomar las visitas guiadas y las sacralizaciones este fin de semana. Lo hace con el objetivo de ofrecer a los visitantes que se acerquen a Ávila una mayor oferta de iniciativas, a la vez que contribuir a la dinamización de la actividad económica. No dejamos al Ayuntamiento que fomentará los espacios abiertos y las actividades al aire libre en la programación infantil para 2021. Comenzará en julio con una nueva edición de los campamentos urbanos, con 2 quincenales, y tras ello en agosto llegará el programa de animación infantil de verano. Estas actividades están dirigidas a niños de entre 3 y 12 años. Desde Servicios Sociales nos comprometemos a que todas las actividades se adecuen a las circunstancias que en ese momento nos permita la COVID-19 y que se adopten todas aquellas medidas acorde con la normativa sanitaria. De hecho, se ha elaborado ya un protocolo tanto para alumnos como para los monitores. Y seguimos mirando a los niños, aunque de la mano de la Diputación. Este vídeo elaborado por el CRA Alto Tietar de Santa María del Tietar ha ganado el concurso escolar de vídeos por la igualdad. El fallo se conocía en este miércoles, en el que también se ha celebrado de mano de la institución una mesa redonda con el título Mujer del Mundo Rural. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. La plataforma agroalimentaria vinculada al Plan Territorial de Fomento frena en seco. Es al menos lo que aseguran los sindicatos UGT y comisiones obreras tras la reunión mantenida esta mañana y después de la polémica generada por la subvención concedida a Vilagro. En este miércoles se ha mantenido una reunión de carácter técnico por parte de la mesa de trabajo de la plataforma agroalimentaria que forma parte del Plan Territorial de Fomento de Ávila. Era una cita esperada por la polémica generada tras la concesión de una subvención de 500.000 euros a Vilagro por parte de la Junta. La conclusión principal es que todo se para a través de un recurso. Es una acción jurídica que sobreviene como consecuencia de un informe de intervención económica de la Diputación que cuestionaba la concesión de una subvención directa a una asociación sin ánimo de lucro en atención a la ley de subvenciones. Eso es lo que motiva el recurso. Luego, por otro lado, hay una parte política claramente y nosotros lo que hemos solicitado, además ayer lo hemos trasladado por escrito, hemos solicitado que se reúna la mesa de seguimiento del plan de fomento que quedó suspendida el pasado 23 de febrero. Ahí es donde hay que debatir. Decisión unánime de los participantes, Junta de Castilla y León, Diputación, Ayuntamiento, UGT y comisiones obreras, además de Avilagro, Tracción Ávila y Ávila Auténtica.
El diálogo social quiere recabar toda la información de las reuniones mantenidas por las administraciones, en la que los sindicatos no han estado presentes. Nuestra participación en la plataforma agroalimentaria es tan legal y tan legítima como la de las propias administraciones y, por ende, debemos de ser informados. Además, solicitan conocer a dónde se destinan los fondos públicos. No es una cuestión de si se gastan o no se gastan. Lo importante es, como decía antes, el cómo, para qué y quién, si cabe. El desarrollo de cualquier acción que comporte una actividad económica tiene que tener un marco jurídico clarificado y transparente. Han indicado que la próxima reunión de la mesa de trabajo de la plataforma agroalimentaria será posterior a la comisión de seguimiento y con garantías jurídicas. Mientras, desde COE Ávila reiteran que en ninguna mesa se ha decidido que Avilagro lidere el proyecto y reclaman también esa reunión de la mesa de seguimiento. En ninguna reunión habida de este grupo de trabajo actual, ni todas las que ha habido anteriores, se acordó, ni se votó, ni se consensuó que fuese Avilagro el que liderase este proyecto, para que constase en acta. Que este escrito que hemos dirigido a las administraciones es con intención de desatascar el Plan Territorial de Fomento. Es la reunión en la que se deben de decidir las cosas y la reunión en la que tiene el poder para poder decidir de alguna forma cómo vamos avanzando en el desarrollo del Plan Territorial de Fomento. Escuchábamos antes a los sindicatos hablar de este asunto, pero esta mañana UGT y Comisiones Obreras han dado una rueda de prensa para anunciar que mañana a las 12, frente a la subdelegación del Gobierno y bajo el lema "Ahora sí toca", se llevará a cabo una concentración por parte de los sindicatos, concentración que se repetirá en toda España. Reclaman que el Gobierno cumpla sus propios compromisos y sitúe en la agenda como un elemento fundamental y de prioridad varias reformas. El intervenir sobre estos elementos fundamentales de nuestro mercado laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, la derogación de las reformas laborales y la derogación de la reforma de pensiones del año 2013. Da la sensación de que aquí hay una serie de poderes fácticos en este país que mueven las cosas para que nada cambie, ¿no? Y entonces nosotros nos rebelamos ante esta situación y lo que pretendemos, lo que queremos y deseamos es que se restituyan los derechos de la clase trabajadora que perdimos en la anterior crisis. Queremos que el Gobierno hable menos y actúe más. Y volvemos ahora a las Cortes de Castilla y León, ya en Crónica Política. Allí los procuradores del PSOE han denunciado la negativa de la Junta a adquirir purificadores de aire en los colegios. También niegan que, en contra de lo dicho por la Consejería de Sanidad, estén vacunados todos los grandes dependientes y sus cuidadores. También en el Pleno, el consejero de Economía se ha comprometido a volver a pedir a Red Eléctrica Española la creación de una subestación eléctrica en Ávila. Así ha respondido la procuradora de Ciudadanos por Ávila, Inmaculada Gómez, que lamenta que sea la única provincia de España que no cuente con esta infraestructura indispensable para la producción de energía renovable. La disparidad de opiniones entre el alcalde de Ávila y el portavoz de Por Ávila en las Cortes, Pedro Pascual, en torno al cierre perimetral con Madrid, ha llevado al Partido Popular a hablar de contradicciones, porque dice que precisamente actitudes como estas de Por Ávila son las que dificultan la lucha contra la pandemia. Para su portavoz, Sonsoles Sánchez Reyes, es normal que se den estas situaciones cuando al frente del ayuntamiento tenemos a un alcalde veleta, en sus palabras, que en enero pedía un confinamiento total y ahora que se permita una movilidad absoluta. La portavoz popular lamenta lo que tilda de espectáculo de Por Ávila en los últimos días a cuenta de la desescalada. Se lo contábamos en titulares. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León insta al Ministerio de Justicia a que solvente las deficiencias en los juzgados de Arenas de San Pedro. Elena Rodríguez. El juez decano de los juzgados de primera instancia e instrucción de Arenas de San Pedro ha puesto en conocimiento al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de las situaciones de violencia y peligrosidad que se están viviendo en este órgano judicial a través de un comunicado, un informe en el que el juez decano advierte de los altercados que se están viviendo en los últimos meses en la sala de vistas y en los aledaños de este juzgado como consecuencia, entre otros motivos, de la ausencia de personal, poniendo así en riesgo al personal que aquí trabaja, además de todos los usuarios de este servicio público. Unos altercados cada vez más repetidos y violentos.
El TSJ lamenta esta situación, pero asegura cada vez es más frecuente verlos en los juzgados de Castilla y León. Por eso instan al Ministerio de Justicia a solventar esta situación, reforzando la seguridad en todos ellos para evitar que se vivan situaciones de extrema violencia y que puedan tener consecuencias negativas, como la que se vivió el pasado mes de diciembre en Santa María la Real de Nieva, en Segovia, con el apuñalamiento de una jueza. Los juzgados con sede única como este de Santa María la Real de Nieva en Segovia carecen de seguridad, sin personal en el acceso ni con cámaras de videovigilancia. Muy reciente está la agresión con un destornillador a esta joven jueza, María Sonsoles Sanchidrián, el pasado 1 de diciembre. Su agresor, que había tenido una sentencia contraria, la apuñaló y está acusado de 2 delitos, de tentativa de homicidio o asesinato y otro de atentado a la autoridad agravado. Sigue en prisión comunicada y sin fianza. Sanchidrián sigue de baja y no ha regresado a su puesto de trabajo. No ha sido el único, porque el mes pasado Lara González, abogada del turno de oficio, sufrió una agresión física y verbal, algo por desgracia demasiado común. No todas las veces físicas, pero sí verbales. Y sobre todo los desprecios, que es quizás lo que más te duela, que no son comprensibles con el trabajo que estamos haciendo. Un problema de seguridad esta vez en esta sede provincial, que quedará resuelto gracias a un futuro Palacio de Justicia más moderno. Es momento ahora para el deporte. No está siendo una temporada fácil para el Óvila como club por la pandemia y las limitaciones que sufren en distintos sentidos. Tampoco los resultados del primer equipo son los mejores. Hemos hablado con su director deportivo. Con el regreso de las categorías inferiores a jugar en el Óvila han tomado impulso, el que da la juventud. Aunque esta temporada por la pandemia y todo lo que supone, la cantera verderona ahora la componen unos 80 jugadores, a diferencia de los 200 de años atrás. En los minis, los babies, los niños que todavía practican el deporte no con esa motivación competitiva o de mejora, sino que también les gusta por hacer deporte, por pasárselo bien, por desarrollarse en todos los ámbitos, pues este año sí que ha sido más difícil el incorporarlos. Respecto al primer equipo, costaba mucho conformar la plantilla. Llegaron lesiones de gravedad y los resultados por detalles no salen adelante. La realidad es que hay que asumir que tendrían motivo los jugadores para incluso decir, pues hemos jugado con lesionados, a veces estando 7 solo y están intentando dar la cara y bueno, no hemos tenido fortuna en muchos finales de partido, o acierto más bien, y por ahí se nos han ido pues hasta 5 o 6 partidos que parecía que los teníamos en la mano y que nos hubieran dado otra clasificación, pero bueno, es deporte y hay que seguir. Y lo harán desde el sábado de nuevo con el apoyo de la afición. La marea verde volverá al CUM Carlos Sastre. El fútbol en Castilla y León volverá el 11 de abril para aquellas categorías que aún no han arrancado la temporada, aunque algunas sí están disputando partidos. Veamos cómo van los equipos abulenses. En la regional juvenil, la zona norte UCAP es más líder tras la disputa de la última jornada, en la que se imponía a la segoviana B 2-0. Los azules de Pablo García le sacan 4 puntos al segundo, que precisamente es el equipo segoviano. En esta categoría, el Real Ávila también se adjudicaba el derbi ante el Colegios Diocesanos UCAP B. En el Adolfo Suárez, triunfo por 3-0 para los encarnados, que son séptimos en la tabla. Los amarillos cuartos y el Bosco de Arévalo octavo. En fútbol femenino, la Casa Social Católica se sitúa en la cuarta plaza. Las verdes, entrenadas por Toño Maroto, han goleado al colista, el Atlético Trobajo, 8-1 el pasado domingo. En la regional de aficionados, los 2 representantes abulenses empataron en la jornada 12. Atlético Candeleda 3, Tardelcuende 3, Iturégano 0, Bosco de Arévalo 0. Los candeledanos son sextos y los arevalenses novenos. Y en la nacional juvenil, el Colegios Diocesanos Acualia UCAP, con 14 partidos jugados, es quinto. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Mañana jueves las nubes impedirán ver el sol en la Moraña, donde no se descartan las precipitaciones. La máxima en Fontiveros, Madrigal de las Altas Torres y Arévalo será de 15 grados. El mercurio llegará a los 17 en la capital, con una mínima de 4, intervalos nubosos. A pesar de las brumas y nieblas matinales, estas se disiparán con el paso de las horas en la comarca Barco-Piedrahita. La mínima será de 2-3 grados y la máxima de 16 en la localidad barcense. En Candeleda y Arenas de San Pedro, 17 grados, valores similares en todo el Valle del Tietar.
Las mínimas irán en ascenso y a partir del mediodía habrá un aumento de la nubosidad. Con la caída del sol refrescará, algo que también se notará en Alberche Pinares. En el Barraco, Cebreros, El Tiemblo y las Navas del Marqués, temperaturas sin cambios. Agradables por la presencia del sol. La Agencia Estatal de Meteorología prevé jornada de sol y nubes, pero sin lluvias en la capital. Mirando a los próximos días, las mínimas rondan los 0 grados y las máximas los 10, con ligero aumento el fin de semana. Pues con el tiempo nos vamos. Gracias por acompañarnos.